Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y estábamos hablando con don Jonay López anteriormente y hablábamos de ese congreso por parte de Coalición Canaria y le ponía el punto sobre la I, y en este caso hablábamos de esa presencia más fuerte del nacionalismo en el Parlamento de Canarias. Pero bien, para hablar de nacionalismo yo creo que mejor que nuestro invitado que tenemos esta tarde en los platós de Canal 4 TV, que fue desde el nacimiento hasta la presencia hoy por hoy del nacionalismo canario en toda Canarias y en el Parlamento de España, uno de los, podemos decir, de los padres del nacionalismo en Canarias. Don Aureliano Francisco Santiago Castellanos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tanto como los padres, ¿no? Quizás los que tuvimos la oportunidad de estar en el inicio del proyecto nacionalista que más ha durado. Y duró fuerte, mientras que también nosotros participábamos en él, y ya a partir de nuestra salida pues se debilitó un poco. Esto, yo creo que en Canarias ha habido dos o tres pros. De primero, la Unión del Pueblo Canario, que ilusionó bastante en las primeras elecciones generales, tanto aquí como en la isla de Tenerife y en algunos otros lugares, quizás con más presencia en la isla de Gran Canaria, por haber tenido la alcaldía de la capital. Y luego, pues, aquello se fue, dijéramos, debilitando, hasta que en el año 90, pues aparece el año 93, aparece la unión de diversas organizaciones políticas de Canarias que queríamos poner en común, pues, la defensa de esta tierra. Y mientras que eso fue así, que duró, pues, hasta el año 2003, pues las cosas fueron muy bien. Y a partir de ahí, pues las cosas podían haber ido mejor, pero no fueron tan bien como venían siendo, pues cuando condicionábamos y determinábamos los gobiernos de España, tanto con unos partidos como con otros. Fue la época de más presencia, de más diputados en el Congreso de los Diputados. Sí, fue cuando se tuvo 4 diputados, 2 por la circunscripción de la provincia de Las Palmas y 2 por la de Tenerife. Y la portavocía de ese grupo parlamentario estuvo más tiempo en la provincia de acá que en la provincia, ya hablo de provincia porque la representación es de carácter provincial, y eso pues dio también posibilidades a que se equilibrara la manera de ocupar las instituciones y la manera también de intervenir. En la época en la que el gobierno de Canarias pues fue presidido por Manolo Hermoso, luego más tarde por Román Rodríguez y luego más tarde pues por Adán Martín, pero dijéramos que en la primera etapa había un mayor equilibrio de fuerzas. Fue cuando se tuvo yo creo que el arte de poner en común los intereses de Canarias por arriba de lo que pudieran ser los intereses de los partidos. Yo tengo de eso tengo una anécdota muy importante, por no decir muy bonita. Hubo un momento que se necesitaban los votos nuestros para aprobar los presupuestos generales del Estado, y estaba casi todo pactado. Entonces, cuando se lleva a la ejecutiva, pues yo planteé que había que tratar de que los ayuntamientos canarios tuvieran el mismo trato que los ayuntamientos de la península en los impuestos indirectos. Para que los ciudadanos se hagan una idea, por cada 100 pesetas que recibía los ayuntamientos de la península, pues estoy hablando en pesetas porque era la moneda corriente en aquella época, por cada 100 pesetas los ayuntamientos y cabildos de Canarias en aquel momento recibíamos 31. Por lo tanto, esa diferencia casi de 70 pesetas hacía que los equipamientos públicos en Canarias fueran menores que en el territorio peninsular, y por tanto eso, año tras año, hacía que se produjera un atraso en todos los órdenes de los equipamientos públicos en Canarias. Entonces dije, pues no, pues yo era vicepresidente de la FECAN en aquella época. Yo digo, para nosotros dar el visto bueno a los presupuestos hay que hacer que los ayuntamientos canarios reciban la misma financiación que los de la península en los impuestos indirectos. Bueno, pues eso fue casi se produce una crisis en el interior de la organización política, porque decían que no podían apretar más y yo creía que sí se podía hacer, y después me tocó a mí que rematar la negociación pues con el portavoz nuestro, más el departamento de Eugenio Montoro en el Congreso de los Diputados.
Y cuando aquello se bloqueó le di una posibilidad, oye, no se puede hacer en este presupuesto, pero nos quedan 3 presupuestos más, lo compartimos, las 69 pesetas que faltaba para llegar, lo compartimos en los 3 presupuestos, firmamos un documento y yo eso me lo creo. O sea, así se hizo, se acordó y cumplieron. Y por tanto, los ayuntamientos canarios, toda Canarias, y los cabildos, que en el año 96 pues recibían 5.700 pesetas, el conjunto de todas las administraciones públicas canarias, pasaron a recibir 15.500. Por tanto, eso, de pasar de 5.000 a 15.000, es lo que dio pues la oportunidad que los ayuntamientos canarios estuvieran mejor financiados y apareciera pues todo el conjunto de obra pública que se vio después en el final de la última década del siglo pasado. Paco, ¿cómo estás viendo actualmente el panorama político español? Vamos a ver, yo creo que el gobierno de España recientemente constituido tiene una papeleta muy difícil, porque ha tenido que ser el primer gobierno de coalición después de la República, y por tanto aquí no hay hábitos de gobiernos de coalición en la política estatal. Y yo creo que tienen un papelón difícil de resolver el gobierno, porque está apoyado por unos partidos, o en este caso en concreto por los catalanes, que si bien hay que convivir con ellos, yo creo, porque es una realidad del pueblo español, sí es verdad que no pueden, yo creo que aceptársele no solo las cosas que pide, sino casi nada de lo que pide. Y ya no me planteo ya los problemas de independencia, que por supuesto eso no lo van a conseguir, pero lo que están tratando es de que tener un cupo como el cupo vasco, y desde luego eso es la comunidad autónoma que más le va a afectar cualquier cesión que se le haga a los catalanes en la dirección de la balanza fiscal, como lo titulan ellos. Quien primero se va a perjudicar es Canarias, a continuación Extremadura y después Andalucía. Por lo tanto, tiene un papelón difícil, porque hay que gobernar y hay que sacar las leyes, y habrá que hacer reformas, y hay que hacer posible que los presupuestos que se aprobaron en el año 2018 se puedan diligenciar, porque llevamos ya 2 años sin presupuesto. Pero yo creo que si hubiera un poquito más de coherencia y un poquito más de responsabilidad por las que se llaman fuerzas constitucionalistas y fuerzas más españoles, parecen más españoles que nadie, igual las cosas podrían ir de otra manera, más serenas, podían ir mejor para el pueblo español y el conjunto del pueblo de España. Pero bueno, vamos a esperar que vaya echándose a andar, ver si se aprueban los presupuestos, que lo tienen también complicado, y a partir de ahí yo creo que vamos a ir evaluando, porque tienen un papelón difícil que resolver. La imagen de la política se ha degradado, de esa política que has puesto tú sobre la mesa, de esas negociaciones que llevabas a cabo, cómo se gestionaba, al día de hoy, ¿te identifica? Yo creo que hay un deterioro generalizado en la sociedad. Entonces, dijéramos que yo creo que la política es el reflejo de lo que se produce en la sociedad. Y hoy hay un deterioro en el nivel del empresariado, no todo, pero hay una parte del empresariado, ahí ve cómo se están ajusticiando casi todos los días, y los que hay en estos momentos, pues en prisión por malas prácticas en su actividad empresarial. Yo creo que en la propia sociedad hay un nivel elevado de inconsecuencia, que eso se refleja también en la actividad política. Y este no es el mejor momento, pero no queda otra que apostar por la actividad política como un ejercicio noble del ser humano, y que ejercido de forma responsable es lo mejor que le puede venir a la historia de los barrios, la historia de las ciudades, la historia de los pueblos, para tratar de superar los problemas. Pero o sea, hay también como una especie de interés en tratar de deteriorar lo político, como si los políticos fueran los únicos responsables de los males que existen en este mundo. Yo creo que tenemos gran parte de responsabilidad. Pero mire, le pongo solo un ejemplo para que vea cómo cambian las cosas. Yo creo que los partidos políticos clásicos no administraron bien, no gestionaron bien los efectos de la crisis del 2008 para adelante. Como consecuencia de eso salen algunos partidos políticos que le decían a los clásicos y los viejos:
y ellos los nuevos. Bueno, pues algunos de los que salieron, de los nuevos, impidieron un gobierno progresista durante 4 años. Y los que en otro momento pues podían echar una mano, partieron a correr para allá para la derecha, y no por voluntad propia, para la derecha y la ultraderecha, y no por voluntad propia, sino condicionados por los grandes holding y los grandes trusts empresariales que influyeron para condicionar y determinar sus actuaciones. Por tanto, es responsabilidad del que puso el cuchillo o del que lo empujó para atrás para clavarlo. Aquí hay responsabilidades compartidas. Yo sé observo que la sociedad se quiere desprestigiar, o parte de la sociedad le interesa desprestigiar la política, pero le interesa desprestigiar la política para después, desde los poderes fácticos, manejar las instituciones, manejar la justicia, manejar los gobiernos, manejar todos los resortes de poder a su antojo. Que es lo que estamos viendo en este caso en esta sociedad. Yo creo que eso ya es algo que discuten poca gente. Efectivamente, pero ya ha llevado hasta el nivel del insulto. Bueno, lo que yo estoy viendo últimamente, desde luego que no anima a mucha gente, a muchos jóvenes, si no parten de otros valores similares a como se han implicado para la emergencia climática, para el cambio climático, para el recalentamiento global, para todos estos problemas. Si los jóvenes no se implican en la actividad política como se implican en eso, pues las cosas no se van a resolver. Y yo creo que lo que estamos viendo, el espectáculo que estamos viendo en el Parlamento Español y en el Senado, lo que se vio hoy en el mismo Senado, no va a ayudar a invitar a la gente joven a que se incorporen a asumir responsabilidades desde las tareas de responsabilidades públicas. Es que se debaten más en temas superficiales que no, los propios problemas que tiene la ciudadanía. Yo no necesito ofender a nadie para defender la idea en la que creo. Y cuando se pone el insulto, la mentira o la descalificación por delante, parece que es que no se tiene seguridad en las propuestas positivas o en las verdades que tú quieres defender. Es que se echa en falta esa política. Sí, esos políticos con clase, no clase de política. No es buen momento, pero yo tengo la esperanza de que esto se va a superar. Yo tengo el firme convencimiento de que empezarán las nuevas generaciones a asumir sus responsabilidades y darán la vuelta como en otras etapas fueron capaces de hacerlo. Tú eres miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria. Volvemos nuevamente al nacionalismo. ¿Se podrá llegar a tener en Canarias un nacionalismo fuerte, unido, representativo en el Parlamento español? Bueno, si de mí dependiera, desde luego que no tendría ninguna duda si de mí dependiera. Y yo creo que se puede llegar. Y si no se puede llegar a lo que se dice de forma muy sencilla, oye, a la unidad del nacionalismo, si no se puede llegar a eso, que de una forma sencilla se dice, pero luego es más difícil llevarlo a la práctica, pues sí que hayan vías de diálogo y de comunicación para tratar de llegar a los acuerdos que se puedan. Nosotros cuando formamos la organización que representaba a Canarias en el año 93 teníamos unas enormes diferencias, ICANN con ADI y con API y con el propio CDS de aquella época, tiene unas enormes diferencias, pero supimos poner en común aquellas cosas en las que dijéramos las cosas que no habían demasiadas diferencias entre nosotros. Oye, pues estos temas relacionados con la agricultura, estos temas relacionados con las infraestructuras en Canarias, estos temas relacionados con las competencias que se negociaron mal cuando Canarias se constituye como comunidad autónoma y estamos viendo los efectos de unas competencias mal transferidas y mal dotadas en educación, en infraestructura, en costas, en casi todo lo que habíamos asumido como transferencias de la comunidad autónoma. Nos pusimos de acuerdo, oye, hay que renegociarlas, estos son los parámetros, y partidos de izquierda, de centro, de derecha, nos pusimos de acuerdo y fuimos capaces de hacerlo. Yo me he leído la ponencia marco de Coalición Canaria, lo que he podido leer, porque todavía esto está en elaboración, y yo creo que hay asumible ahí, por
por mi parte, no digo por nuestra parte, porque yo lo estoy hablando a nivel particular, y después lo digo lo que puede ser por nuestra parte, hay asumible una gran parte de ese documento. Creo que hacen poca autocrítica, es decir, ellos no se echan culpas a otros de todo el poder que han perdido reciente, es decir, en estas elecciones han perdido el gobierno, cabildo, los principales ayuntamientos, han perdido casi todo el poder y culpan a otros, y hay muy poquita autocrítica de ver también los fallos endógenos, los fallos internos que pueden haber, pero creo que a lo mejor a lo largo del debate eso se puede resolver. Yo dijéramos que aspiraría a que de ese Congreso no se cerraran las puertas, sino que se dejaran vías abiertas a través de las cuales se pueda hablar, se pueda seguir hablando, se pueda establecer contacto y se vea hasta donde se puede llegar. Y si a donde se puede llegar es a unas políticas de cooperación para tratarlo mejor, para estar unidos en la defensa del régimen económico fiscal y sus efectos en las islas. Oye, para que el Estatuto de Autonomía, que tiene un tenderete de competencias nuevas que todavía no se ha transferido, para ir a defenderlos juntos a Madrid, tanto desde el Gobierno de Canarias, desde el Parlamento de Canarias, como de los que tienen responsabilidades en el Estado. Oye, tenemos que sacar a estas islas del atraso en dependencia, en sanidad, en educación, en aquellos elementos que tienen a Canarias como el porcentaje mayor de ciudadanos excluidos, no ya pobres, sino excluidos de lo que pueden ser los bienes públicos para poder desarrollar la vida de sus hijos de manera digna. Dejar vías abiertas aunque sea para eso. Y ya adelanto. Yo creo que solo con un partido nacionalista fuerte, y si no es un partido, una coalición, y si no es una coalición que haya acuerdos potentes, es como esta tierra le ha ido bien y como le puede ir bien en el futuro. Desde luego, cuando nosotros no hemos sido fuertes, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular nos han ignorado. Ahora están ejecutándose sentencias de los convenios de carretera que el Partido Popular incumplió desde que nos fuimos necesarios para poder para que ellos negociaran para el gobierno de España. Entonces, yo tengo ya también mi trayectoria en todo esto. Yo he trabajado toda mi vida por, dijéramos, como telón de fondo, la idea de que Canarias tenga un partido fuerte, que podamos ser respetados en el contexto del Estado español, como los vascos, como los catalanes o como los gallegos. Y yo creo que si hay algún territorio vinculado a la política estatal que tenga razones sobradas para que eso sea así, es Canarias, porque otra cosa estamos fuera de... Por lo cual, ¿en qué hemos fallado esta sociedad? Yo creo que cuando se puso los negocios por arriba de la política en el año 2003 y cuando no fue el interés general de los ciudadanos lo que dominaba, porque hasta ese momento pues era así, desde que predominó el negocio mezclándolo con la política, a nosotros nos quedábamos excluidos. Nosotros nos marchamos porque ya nosotros en ese dijéramos proyecto ya no teníamos nada que hacer, porque hemos venido combatiendo eso durante toda la vida y no nos íbamos a quedar allí por unos puestos pues para aceptar lo que creíamos que era malo para la sociedad canaria, como así ha sido. Canarias, en aquel momento que nosotros gobernamos, estaba en el 97% de convergencia con el Estado, de tal manera que ahora estamos en el 82, hemos perdido 15 puntos, hemos perdido de diferencia con el Estado, y esos son 15 escalones más bajos que estamos en infraestructuras públicas, en bienes comunitarios, en avance de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de políticas para la autonomía personal de las personas dependientes y sus familiares. Por tanto, yo pongo ese referente, el 97% de convergencia con el Estado, y estamos en el 82 o en el 83, hemos perdido todo ese peso respecto del resto de las comunidades de España.
¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros éramos bastante exigentes en esto y fuimos bastante exigentes mientras que estuvimos dentro de ese proyecto político. Cuando ya nos marchamos, otra gente se dedicó a otras cosas distintas y así la han ido. Se marca, yo no sé si lo has oído, el rum de una reforma, visto como se ha quedado ahora el mapa político en representación en el Parlamento, en una reforma de la ley electoral. Se tiene que hacer, es aquella que la ley electoral que se aprobó, una ley de mínimos, para que hubiera un poco mayor de proporcionalidad en la representación, pero todavía el desequilibrio es bastante, y se tendrá que ir a resolver esa lista autonómica o regional, como le llaman uno, o nacional canario, como le llamamos nosotros, se tendrá que resolver, y yo creo que seguramente se avanzará hasta llegar hasta el tope que dice los estatutos, y que haya un mayor equilibrio, que haya un nivel de representación no tan desequilibrado como el que hay ahora, que a unos les cuesta pues 25.000 votos un escaño, y otros con 5.000 votos tienen 3. Efectivamente, y toma decisiones. Y la verdad que esto no hay por dónde cogerlo. Pero lo traslado, y fíjate, Paco, porque es preocupante este dato, ¿eh? Es preocupante por los logros que se ha llevado y hemos visto tanto los logros como la deuda del Estado español con Canarias. Pero se está orquestando, y en este caso, visto el Partido Popular y el Partido Socialista, la fuerza más votada a nivel nacional, en el cual ve que irrumpe en el Parlamento español otras formaciones políticas, pues hacer otros topes allá. Y el cual está marcado eliminar el nacionalismo en representación. Ahí podría peligrar totalmente Canarias, pues si nos va como nos va, imagínense sin representación. Yo he escuchado algunas tonterías de esas en Albert Rivera, que ya está fuera de la política, no por voluntad propia, sino porque lo dejaron los ciudadanos en las últimas elecciones, y quería poner un tope a nivel estatal de una cantidad donde impidiera que entraran otros representantes que no sean los de la meseta de la parte central de España. Eso es difícil de llevarlo a la práctica, porque la circunscripción no es estatal, y la circunscripción es la que y por tanto no es las circunscripciones para las elecciones generales son provinciales. Entonces yo creo que son tonterías muchas que se dicen algunas veces para tener votos, como también se decía al principio de acabar con el cupo vasco, y al final pues los vascos acabaron los con el cupo ciudadanos acabaron con ello. Yo creo que el que haya unos topes donde se permita que todo aquel que tenga una idea pueda participar en los foros donde se debaten y donde se defienden esas ideas, yo creo que eso es bastante saludable para la democracia. Yo creo que eso es una bocanada de aire fresco que entra en las instituciones, que no entraría si ponen los topes muy altos. Por tanto, no hay por qué temerle a que entre a participar en la vida política todo aquel que tenga una idea. Es verdad que a los partidos políticos clásicos eso no les viene bien del todo, pero en cualquier caso, yo creo que se puede ir a una reforma electoral en España donde también hay un mayor equilibrio en la representación de los diputados, pero no necesariamente se tiene por qué cambiar los topes electorales. Ahí estamos en el 5, estamos en donde estamos. Para constituir grupo parlamentario está también pues unos topes establecidos, pero yo creo que aquí donde se tiene que terminar, porque es un mandato estatutario, es en el Parlamento de Canarias. Está en las disposiciones finales de la ley y del estatuto, que se tiene que actualizar a lo largo de este año, y de ello yo escuché al presidente del Parlamento de Canarias tratando de constituir ya la comisión de estatuto para empezar a trabajar ya en ello, porque en rigor parece que es 3 años antes del penúltimo año tiene que estar terminado. Paco, ¿cómo estás viendo el panorama político municipal de esta ciudad de Telde, donde tú fuiste alcalde? Bueno, yo lo veo tranquilo, es decir, yo sé que después de que a nosotros nos dejaron en la oposición la primera vez, pues la ciudad de Telde fue conocida por una cantidad tan enorme de escandaleras y de enredinas que tuvo entretenida a la ciudadanía durante mucho tiempo.
Parece que eso se apaciguó un poco en la etapa del 2007 al 2011, vino después otro dijéramos, episodio de este tipo, y eso se ha ido, dijéramos, normalizando al punto que hoy las cosas parece que van de manera más serena, con más sosiego, más tranquila. Y yo veo cierto temple en el gobierno actual y creo que tienen posibilidades bastante de recuperar parte de los espacios que se perdieron en la etapa oscura de Telde, que creo que no va a volver más, porque ya la ciudadanía ya habrá aprendido y eso no lo volverá a repetir. Bueno, dando pasos con las dificultades que tiene un ayuntamiento intervenido prácticamente todavía, pues está intervenido por cuanto que tiene un plan de ajuste que está limitado a unas cosas, y hasta que no liquide el plan de ajuste, la autonomía, dijéramos, de los que gobiernan el ayuntamiento, aun teniendo posibilidades económicas para desarrollar cosas, la autonomía es poca. Por tanto, en la misma medida, y parece ser, por lo que yo he escuchado y por lo que se ha informado, que el plan de ajuste lo van a liquidar pues por todo lo que queda de este año, es esperanzador saber que eso es así, porque ya sabemos entonces que, si bien ya el presupuesto de este año pues tiene unas perspectivas bastante más halagüeñas que los presupuestos anteriores, pero ya todo esto hace pensar que los presupuestos del 21 y del 22 y del 23 podrían ser más acordes con lo que la ciudadanía le gustaría. Hablamos de dos temas importantes. Uno de ellos, las escuelas infantiles. Bueno, yo creo que eso es un buen termómetro o un buen termostato o un buen barómetro, como usted le quiera poner, para medir lo que son las políticas de una opción política y los que son de otra. A lo largo de nuestro tiempo, con responsabilidades públicas en Telde, pues construimos las escuelas, construimos la que está en la Herradura, pues adaptando un colegio en desuso que estaba ahí. Buenos tiempos. Construimos una nueva en Jirama, construimos una nueva en La Remuda, por cierto, una nueva en La Remuda, y todas, pero que todas tenían un reconocimiento por la ciudadanía y por los padres de los niños que recibían la educación infantil ahí, pues muy elevada. Mientras que duró nuestra opción de gobierno hasta el 2003, fueron, yo creo que, referentes de lo que era la política en educación infantil en Canarias. Vino otros gobiernos formados por el PP y otros grupos y la cerraron. Conscientes de lo que era eso, Carmen Hernández, que fue concejal de educación en mi última etapa de alcalde, yo no la he visto nunca expresar tantos problemas con tanto dolor como cuando se cerró las escuelas infantiles. Y yo creo que se lo puso como meta de, si tenía posibilidades de gobierno, pues abrirlas, y creo que ya eso es una realidad. Ya se están dando los cursos de reciclaje para los trabajadores y trabajadoras que ahí trabajaron durante mi época, y se abren las escuelas. Yo creo que por todo este año se abren las 3. Ahora se abrirá la primera, que está ya en condiciones de abrirse, luego la segunda y luego la tercera, para bien de nuestra ciudad, para bien de todos, para bien de las madres que trabajan y de los padres, y poder conciliar pues toda la vida familiar con la educación de sus hijos, para la formación de los niños, porque ya hoy, con todos los medios que hay hoy, hay posibilidades de empezar a aprender desde esas edades tempranas, y sí, está archi demostrado que no es igual cuando tú empiezas a los 6 años que cuando tú empiezas a los 3. Y desde luego aquellos que empiezan a los 3 ya con una educación reglada, que han tenido la oportunidad de estar en ciertas disciplinas desde las edades tempranas, eso es casi condicionante y determinante de los desarrollos intelectuales posteriores en las diferentes etapas de la educación. Importantísimo. ¿Entendiste en su momento cómo se gestionó y se cerró las escuelas infantiles, cuando incluso, y eso me consta, porque en esta casa tuvimos varios debates y vimos en este caso la disposición por parte de los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles, en el cual decía, vamos a llegar a acuerdo, nosotros si hay que bajarnos el sueldo, nos bajamos el sueldo? Cuando había una disposición, estaba una lucha por parte de esos hombres y mujeres trabajadores para que no se cerrara un servicio público.
Y además, y los padres. Eso fue sangrante, el gobierno de aquel momento se centró en un plan de ajuste y en unos créditos bastante elevados para pagar las deudas que estaban pendientes como consecuencia de los años malos de la crisis, porque el gobierno del Estado español estaba comprometido a hacerlo de esa manera. Se centraron en eso. Se hizo también con cierto descontrol porque se llegaron a pagar facturas pagadas. Hay empresas que cobraron cantidades de 600 y pico mil euros que ya los tenían cobrados, que el ayuntamiento no sé si ha podido cobrarlo después. Y habían empresas que tenían una deuda pactada con el ayuntamiento para cobrarlo en 3 o 4 años sin intereses, se les pagó todo. Y yo creo que se centraron en dos cosas: en suscribir un crédito con el Instituto de Crédito Oficial o auspiciado por el Instituto de Crédito Oficial muy elevado, pagar la deuda, dijéramos que los efectos de lo que suponía pagar la deuda de aquella forma tan rápida, y daba igual todo lo demás. No tuvieron no pactaron nada con los servicios públicos, con los trabajadores, ni con nada, les daba exactamente igual. Es más, yo escuché decir una vez a una persona de ese partido: lo de la cultura no nos van a votar nunca, los que defienden la educación no nos van a votar nunca, cuanto más culto y más elevado es el pueblo, menos nos van a votar a nosotros. Pues eso lo escuché yo decir una vez. Es cierto, eso soy yo, ese la cultura no da. Por no ofender a nadie que no está presente, pero la cultura si no estuvieran en un debate, le recordaba cuando lo dijeron. Oye, has puesto, y en esto tienes tú mucha experiencia, pues la experiencia es la madre de la ciencia, y la trayectoria en la política la lleva. Y has puesto sobre la mesa esos pagos de los créditos ICO, donde hemos visto a un señor Guindo y el señor Montoro, del Partido Popular en su momento, donde sacaba la bandera de Salvapatria y le decía que los derrochadores, que eran las administraciones más cercanas, que son los ayuntamientos, había que sanearla, y que tenía un montón de facturas, que peligraba las pequeñas y medianas empresas, por lo cual le daban créditos ICO por diestro y siniestro, el cual tenía que asumirse ese plan de ajuste de subida de impuestos, lo máximo que lo pagara toda la sociedad, y le marcaban unos parámetros, unas pautas, que era pagar primero los intereses y los créditos, y si sobraba algo, pues ya podría darle algo a tus ciudadanos. Pero había que subir esos impuestos y ahogar a la compresión fiscal a los ciudadanos. Bien, ahí quedaba ese papel, pero ahora estamos viendo una cosa, que le han puesto el techo de gasto a las administraciones, las han concertado, el dinero no lo puede gastar, hay ayuntamientos que tienen más dinero en los bancos que el propio presupuesto anual, y ahora aparecen los amigos de los amigos, que son los bancos, diciendo que por ese dinero hay que pagar intereses. Hay ayuntamientos que tienen que pagar hasta 300.000 euros anuales. Tengo poco que añadir Eso fue orquestado. Sí, porque lo que había de fondo era amputar en parte la autonomía de los ayuntamientos. No olvidemos que en esa ley llevaba aparejado darle una cantidad tan elevada de competencias a los claveros económicos del ayuntamiento, que casi dejaban a los concejales y a los alcaldes con las manos atadas. Por tanto, lo que había de fondo era restar autonomía a los ayuntamientos y dársela a los interventores, y en parte también a los cuerpos de habilitación estatal, pero fundamentalmente a los interventores. De tal manera que en aquel momento pues España pues tenía una deuda importante, pero desde el conjunto de la deuda los ayuntamientos no debían nada más que el 3%. Del conjunto de la deuda de España, lo que sumaban los ayuntamientos era el 3%. Y ese 3%, más de la mitad, el 1,7, lo ocupaba el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y 2 o 3 ayuntamientos más donde gobernaba el Partido Popular. Entonces, lo que hace es limitarles el gasto y tratar de cumplir ante Europa con el sacrificio que hacen los ayuntamientos, porque al final España es una sola administración: el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, la seguridad social, el SEPI, AENA, y todo eso es, a efectos de Europa, es una sola administración. Entonces, España, en cierto modo, pues con la disculpa de la ley de autonomía financiera y
Bueno, es la estabilidad presupuestaria, la falta de práctica y la estabilidad presupuestaria, pues lo que ha hecho es impedir que los ayuntamientos pues cumplan con sus funciones, impedir que en parte algunas de las comunidades autónomas cumplan con sus funciones, las diputaciones y los cabildos, porque a efectos de Europa, ese volumen de dinero que está ahí cuenta como que lo tiene España, que no se lo ha gastado. La contradicción está que ahora el ayuntamiento en el que estamos empadronados nosotros no nos atiende los valles de las calles porque tiene dificultades para poder gastar el dinero, y si lo tenemos en los bancos tenemos que pagarle dinero a los bancos para que nos guarden el dinero que es público, el dinero que es de todos, que está ahí porque el gobierno hace una ley para que tenga que estar ahí. Ahora tenemos que pagar para que el dinero se mantenga ahí. Yo creo que esa batalla que se inició por los alcaldes en estos días, yo creo que eso es una batalla que se va a ganar a sabiendas de que esto es de Europa, no es solo de aquí, de que vamos a tropezarnos con directivas europeas, pero tengo el convencimiento que si todos los ayuntamientos, los cabildos, los gobiernos autónomos se plantan entre ceja y ceja y dicen no vamos a pagar por el dinero que tenemos en depósito, entre otras cosas porque tenemos ese dinero en depósito, no porque no lo queramos gastar, sino porque la ley no nos permite gastar ese dinero para resolverle problemas a los ciudadanos que estamos padeciendo esos problemas. Yo creo que esa batalla se puede ganar. Me ha gustado estar en activo ahora y le aseguro que la ganaríamos. Si estuviera en activo, le aseguro que la ganaríamos. Algunas más difíciles ganamos. Bien. Las oficinas municipales, ¿se pondrá al servicio de los ciudadanos? Estos días estuve hablando con compañeros del gobierno y parece ser que ya eso antes del verano va a estar. Parece ser que va a estar. Los ciudadanos van a disfrutar de un edificio construido específicamente para lo que son los servicios administrativos, desde las comunicaciones internas, desde los despachos abiertos, desde la telefonía, desde los ordenadores, desde todo lo que puede ser pues la dotación de un edificio inteligente. Y yo creo que ya no es necesario ir tanto a los edificios para uno resolver problemas, porque a través de las redes y a través de toda la vía telemática se pueden resolver. Pero cuando uno tiene la necesidad de tropezarse o entrevistarse con algún responsable público, hombre, que esté el espacio en condiciones que uno sea dignamente recibido. Y esa posibilidad la va a tener la ciudadanía desde que ese edificio se abra. Y bueno, yo creo que incluso está en un buen sitio, bien comunicado desde el punto de vista del transporte, bien comunicado desde el punto de vista de las comunicaciones, con más posibilidades de aparcamiento que las otras oficinas donde están, con bastantes posibilidades de reciclaje para el personal, no solo el de las oficinas municipales, sino otro, porque es un edificio bastante grande. Y tengo la esperanza de que eso, cuando se abra y ya se coja la práctica en la funcionalidad, va a ser una enorme ventaja para los servicios a la ciudadanía. Me parece que nos quedan 2 minutos y no me quisiera cerrar esta entrevista. El plan general. Bueno, yo creo que lo que se ha anunciado en estos días es una buena noticia, que el 2022 me parece que tengamos ya el plan general aprobado. Yo creo que eso es una buena noticia. Pero también digo desde aquí que desde el 2013 se está diciendo que dentro de 1 año o 2 años el plan está aprobado. A mí, que me tocó gobernar desde el 2003, se lleva 17 años, 17 años con el plan paralizado. A mí me tocó gobernar del 2007 al 2011 y no pudimos hacer nada porque se estaba elaborando la ley de medidas urgentes y como consecuencia de la elaboración de la ley de medidas urgentes no se aprobó ningún plan general en esa etapa. Algunas modificaciones puntuales y algunas cosas, de tal manera que se hizo un trabajo en mi etapa por el concejal Pereira y en lo que yo pude intervenir, que dejó las cosas, yo creo que bastante avanzadas para aprobarse. Bueno, pues la realidad es
que desde el 2011 que yo me marché del ayuntamiento hasta ahora, pues no se ha avanzado. Creo que estamos bastante más atrás. Para mí es una buena noticia que esta ciudad pueda tener un plan general actualizado. Dicen los compañeros del gobierno que en el 2022, yo me conformaría que fuera en este mandato, pero también les digo, tengo todas las dudas que las cosas puedan ser tan sencillas como se dice, porque ahora también parece que el gobierno se está pensando en cambiar la ley del suelo. Luego cambia, si eso lo hacen, cambia en el ámbito donde se aprobarían los planes generales. Yo creo y espero que se llegue a algún tipo de acuerdo donde los ayuntamientos o algunos ayuntamientos no sigan con su planeamiento paralizado. Pero llamo la atención que es un plan que tiene que informar el gobierno, que tienen que informar los cabildos, que son documentos que después de elaborados han venido una cantidad sucesiva de leyes que habrá que andar con cirugía fina para saber si llegamos a ese día con eso aprobado. Don Francisco, un placer tenerlo en esta casa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Compartiendo de la política nacional hasta la política municipal. Muy bien. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con don Aureliano Francisco Santiago Castellano, miembro de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canaria. Ahora les dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.